Buenos días de nuevo a todos. Damos comienzo a la segunda sesión de hoy, la sesión plenaria titulada El español, lengua mestiza, interculturalidad y comunidad global, un desafío permanente. Voy a dar paso al presidente de esta mesa, de esta sesión plenaria, el señor don César Armando Navarrete. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la segunda mesa de diálogo que tiene por tema unidad y diversidad en el diálogo intercultural. Este tema en el que subyace, o mejor, evidencia el panhispanismo, ya que la lengua española facilita el acceso a las diferentes culturas de los países donde se habla, convirtiéndose esta lengua en un vehículo para el diálogo intercultural. Esa diversidad de culturas que debe ser recordada, reconocida y respetada, se concreta en el panhispanismo. Dentro de la diversidad, puesto que el idioma español es patrimonio común y se construye y se regula entre todos los usuarios. Este tema importantísimo que vamos a desarrollar en estos momentos lo moderará doña Carmen Riera, vicedirectora de la Real Academia de la Lengua Española, escritora en catalán y en castellano. Por sus obras ha recibido varios galardones, es catedrática de literatura española. Entonces voy a dejarlos en este momento con ella, a quien les cedo la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Es un honor moderar esta mesa en tan buena compañía como la de la profesora Nuria Morgado, directora de la Academia Norteamericana de la Lengua, del profesor Pablo Quintanilla, de la Universidad Católica de Perú, y del escritor Juan Gabriel Vázquez. Se me ha pedido que antes de darles la palabra trate muy brevemente del tema que nos convoca, unidad y diversidad en el diálogo intercultural.
El término diálogo, tan pertinente a esta mesa, no solo significa, según nuestro diccionario, plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos, como reza la primera acepción y amplía la tercera, discusión o trato en busca de avenencia, sino que además sintetiza lo más importante, a mi juicio, del lenguaje: compartir la palabra. Incluso el pensamiento no es otra cosa que diálogo, así lo plantea el filósofo Manuel Cruz. La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama en sus primeros artículos la igualdad de todas las personas, por diferentes que sean, y en los 26 y 27 se refiere a que toda persona tiene derecho a la educación y a la participación en la cultura. Pero a partir del concepto unitario de los derechos humanos hay que integrar lo que implica la gran diversidad, lo que entendemos por lengua y cultura. Ningún lugar tan idóneo para tratar esta cuestión que el país que nos acoge, puesto que aquí conviven, si no tengo entendido mal, 55 etnias, 48 lenguas, algunas en peligro de extinción, medio centenar de culturas autóctonas y otras venidas de fuera. Además, Perú, también por sus características geográficas y climáticas, es un país diverso. Un estudio de 2017 señala la existencia de 16 biomas, 66 subbiomas, eso es, 16 ecosistemas y 66 subsistemas, con una flora, una fauna y un clima propios. ¿Sería preferible un solo bioma, 2 o 3, una sola lengua? La diversidad, a mi juicio, lejos de empobrecer una nación, la enriquece. No obstante, también se suele señalar que la diversidad obstaculiza la unidad de un proyecto social, político y cultural común. El asunto, evidentemente, plantea debate. ¿Es rentable el plurilingüismo o, por el contrario, se debe salvaguardar una lengua unitaria de uso común? Este debate está muy vivo en estos momentos en España. Las lenguas, a mi entender, son cristales a través de los que vemos el mundo, y se calcula que en el mundo se hablan más de 7.000 lenguas, y cada una vincula a sus hablantes a unos ancestros, a una historia, a unas costumbres comunes. Cuando una lengua muere, y se supone que hay al menos 3.500 en peligro de extinción, muere sin duda una visión del mundo. Por eso me parece importante preservar esa diversidad. Por otra parte, las lenguas son ejemplo de unidad en la diversidad y de diversidad en la unidad. Como mis compañeros lingüistas de la RAE, Ignacio Rojo y Dolores Corbella, me apuntan. Así, Ignacio Rojo. Toda lengua es en el fondo un conjunto más o menos complejo de variedades dialectales que comparten un fondo común, el que permite la intercomprensión y añaden un componente propio diferencial, el que produce algunos factores de extrañeza y en ocasiones causas de mala comprensión. No hace mucho fui testigo en el aeropuerto de Madrid de la siguiente anécdota. Una muchacha se acercó a pedir un billete de metro al que vendía los billetes y le dijo: ¿me regala un billete, por favor? Con esa especie de, manera hispánica tan terrible a veces y cortante que tenemos los españoles, la persona que vendía el billete le dijo: aquí no regalamos nada. Cuando nosotros en España decimos, por favor, me da un billete, evidentemente no pensamos que nos lo den, lo vamos a pagar. Los colombianos dicen regalar cuando, en principio, están pidiendo comprar ese billete. Es decir, que en este sentido tenemos muchas malas comprensiones dentro de ese sistema unitario. Nuestra lengua común preserva la unidad en su variedad, variedad a la que han contribuido ustedes mayoritariamente. Precisamente Dolores Corbella me recuerda que en las ediciones del diccionario de 1884, pero más aún y de manera especial en la edición de 1925, se incluyen términos procedentes del aymara y del quechua, que implican naturalmente una mayor riqueza lingüística, una riqueza que, me encanta recordarlo, se inicia, tantas veces lo hemos repetido, con la palabra canoa, el primer americanismo introducido por Colón.
Pero también podemos tomar el enunciado que nos convoca desde otro punto de vista y referirlo incluso a un aspecto cultural que hoy interesa muchísimo a todo el mundo. Me refiero a la gastronomía. Precisamente la suya, la peruana, es una de las más reconocidas del planeta por la OEA y es patrimonio cultural de América. En 2023, su maravilloso ceviche fue elevado por la UNESCO a Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. El origen culinario diverso, dada la biodiversidad y la fusión entre las recetas ancestrales precolombinas y otras hispanas con la cocina europea y asiática, ha permitido que Lima haya sido considerada capital mundial de la gastronomía. Yo creo que también la ciudad que nos acoge tiene méritos suficientes para ser considerada capital universal de la gastronomía. Lo digo de verdad porque la cocina estos días, la gastronomía estos días ha sido evidentemente excelente. Bien, esto es un ejemplo, yo creo, de la diversidad del origen de los condimentos en una magnífica y extraordinaria unidad que supone un plato y una de las posibilidades de la interculturalidad. Y lo dejo aquí para que no piensen que en vez de asistir a un Congreso Internacional de la Lengua Española para debatir sobre los retos que nos depara el futuro, están ustedes asistiendo a un Congreso Gastronómico. No obstante, y con esto acabo mi segunda reflexión, Grande Cobian aseguraba que somos lo que comemos y don Juan Valera, el novelista español, opinaba que los españoles éramos un tanto, bueno, pues no muy listos porque comíamos demasiados garbanzos. Bien, la diversidad gastronómica peruana, sin duda, nos hará también más proclives a la pluralidad. Y tras esta referencia, que puede parecer frívola, pero que no lo es tanto, la gastronomía es ese claro ejemplo de interculturalidad, un ejemplo incluso, si me permiten, de descolonización del poder, gracias a la llamada fusión. Voy a referirme un momento a que para conseguir una verdadera interculturalidad, según un compatriota suyo, el prestigioso profesor Aníbal Quijano, es necesaria una descolonización epistemológica y eso supone sentar las bases para una racionalidad alternativa. Tanto Aníbal Quijano como el argentino Walter Miñolo, el portugués Buenaventura de Sousa Santos, entre otros, han tratado en diversos ensayos sobre el tema y hoy la interculturalidad se concibe como la necesidad de integrar los distintos saberes de las culturas colonizadas por la hegemonía europea, lo que implicaría una interpretación distinta del mundo y unos puntos de vista diferentes a los dominantes por parte del capitalismo neoliberal. Desde su punto de vista, el monoculturalismo occidental, que sienta las bases de la lógica científica y de cuyo origen parte el pensamiento de los clásicos griegos y latinos e interpreta el mundo desde estos presupuestos, debería integrar también otras culturas como la de los pueblos indígenas, afroamericanos, orientales, etc. Buenaventura de Sousa se ha referido a la necesidad de una epistemología del sur que permita romper con el eurocentrismo y aprender del sur. Eso es, de los pueblos indígenas y de sus culturas, cuya comprensión del mundo, cito, es mucho más amplia que la que nos da la comprensión occidental y que, a pesar de ser cada vez más clara, no está todavía contabilizada en las soluciones políticas y teóricas que por ahora tenemos. No quiero extenderme más. Creo que estos planteamientos quizá puedan dar pie al debate y, por tanto, voy a pasarle la palabra a mi querido amigo Juan Gabriel Vázquez, que, bueno, ya saben ustedes, el otro día nos habló aquí en la sesión inaugural sobre Mario Vargas Llosa y, bueno, es un excelente novelista. Su obra está traducida a más de 30 lenguas y pertenece a la Real Academia Colombiana. Cuando quieras. Gracias. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas por estar aquí. Hablabas, Karma, de lo que se pierde cuando se pierde una lengua. Y estaba yo pensando en una anécdota que le oí contar, un breve comentario que le oí contar a George Steiner una vez en una conferencia que dio en Gerona, en Cataluña. En nuestras lenguas occidentales, el futuro es lo que está delante y el pasado es lo que está detrás. Y así montamos todo un sistema de
de concepción del mundo, un sistema poético también, un sistema filosófico, con base en esa distribución tan sencilla, el futuro delante y el pasado es lo que está detrás. Pero hay una tribu en el Paraguay, contaba Steiner, para la cual el futuro, puesto que es algo que no ha sucedido todavía y que no conseguimos ver porque no ha sucedido, es lo que está detrás. En cambio, el pasado, puesto que ya lo vemos, ya sabemos lo que ocurrió en el pasado, ya forma parte de lo que hemos podido observar, es lo que está delante. Si desapareciera esta lengua, desapareciera también toda esa manera de estar en el mundo distinta de la nuestra, y no solo se perdería un sistema filosófico, sino se perdería un pensamiento que cuestiona el nuestro, que lo interroga, que nos obliga a reevaluar o a ser conscientes de lo que implica hablar una lengua. Entonces sería una gran pérdida, y eso es lo que pasa con todas las lenguas. Yo quería, en este congreso, uno de cuyos temas centrales es el mestizaje, hablar de lo que para mí es uno de los lugares más hermosos donde ocurre el mestizaje, que es la traducción literaria. Hay una escena que seguramente ustedes recuerdan, porque es muy famosa, en la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, en la cual Don Quijote está en Barcelona y va caminando por una calle y ve una enseña que dice: aquí se imprimen libros, y siente curiosidad y entra para ver la imprenta, y resulta que los impresores están componiendo un libro que es una traducción del toscano, y ahí está el traductor presente. Y el libro Don Quijote se refiere al traductor como autor, nunca como traductor, como autor. Y Don Quijote empieza a hablar con él y empieza a elogiar su conocimiento del toscano, pero es un elogio irónico, como todo en Cervantes, porque Don Quijote lo que hace es elogiar que el traductor sepa cómo se dice arriba y abajo en toscano y cómo se dice piñata. Y después de ese elogio un poco irónico, le dice lo siguiente: me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las lenguas, griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que aunque se ven las figuras, son llenas de hilos que las escurecen y no se ven con la lisura y tez de la haz. Y el traducir de lenguas fáciles ni arguye ingenio ni elocución, como no le arguye el que traslada ni el que copia un papel de otro papel. A mí esta idea de la traducción como un tapiz visto del revés, en el que distinguimos las figuras pero de una manera indirecta, distorsionada, me ha parecido siempre bellísima. Pero quiero cuestionarla. El Quijote evidentemente el Quijote es un libro subversivo, es un libro que constantemente se está moviendo el propio suelo que pisa. Y en este pasaje en el que Cervantes, a través de Don Quijote, hace una especie de declaración un poco desdeñosa de la traducción, al mismo tiempo Cervantes está consciente, y nosotros los lectores estamos conscientes, de que el libro que leemos, Las aventuras de Don Quijote de la Mancha, es una traducción del árabe. Recuerdan ustedes que Cervantes va caminando por un mercado de Toledo y encuentra a un muchachito, a un jovencito árabe que está muerto de la risa leyendo un texto, y Cervantes se interesa en lo que ese texto dice porque oye nombres que reconoce, y entonces le pide al jovencito que traduzca lo que está leyendo, que resulta ser una historia escrita en árabe por Cide Hamete Benengeli, y eso es lo que leemos nosotros. De manera que Cervantes nos pide que recordemos el artificio de estar leyendo una traducción al mismo tiempo que cuestiona la traducción, cuestiona el arte de la traducción y el lugar del traductor. A mí me encanta la idea de que la tradición en la que yo escribo, la tradición de la novela moderna, comienza con una traducción, porque la traducción me parece
uno de los lugares de mestizaje, de una metáfora del carácter universal, abierto, contaminado de la novela como género. La novela creo que es el género más impuro que existe. Es un género que se ha mantenido con vida a lo largo de los años, devorando otros géneros, asumiéndolos, canibalizándolos para transformarse, reinventarse y seguir con vida. La novela moderna, que comienza con Don Quijote unos años atrás, con el Lazarillo de Tormes, quizás con Rabelais, ¿no? Gargantúa y Pantagruel, todas estas son comedias. Entonces la novela comienza como comedia. Harold Bloom, el crítico de Yale, en un capítulo que le dedicó a Cervantes, hablaba de la comedia del mundo, la gran comedia del mundo, eso es Don Quijote. Ese es el comienzo de la novela. Pero en algún momento de su recorrido, después de pasar por el siglo XVIII y producir maravillas como el Tristram Shandy de Sterne, que Javier Cercas evocaba ayer, y los libros ingleses, Jonathan Swift, los libros en lengua inglesa del siglo XVIII, eran todos comedias. Pero en algún momento la novela descubre las posibilidades de la tragedia. Esto ocurre en el siglo XIX, a partir de Stendhal, luego con Flaubert y Tolstoy y Dostoyevsky, que lo que escriben son, y lo dijo alguno de ellos, tragedias en prosa. Entonces la novela devora el género de la tragedia, la comedia queda un poco al margen, devora el género de la tragedia y sigue adelante. En el siglo XX, ese género comienza a dar muestras de cansancio y entonces la novela comienza a pensar sobre la página, devora la filosofía, devora el ensayo, y uno lee una página de Proust o de Musil y siente que está leyendo un ensayo sobre lo que somos, sobre el carácter humano, pero una reflexión filosófica, ensayística, en el tono de Montaigne, el francés que para nosotros inventó los ensayos. De manera que esto es la novela, una constante reinvención basada en apropiarse de otros géneros. Esa tradición a la cual pertenezco, en la cual intento escribir, es inconcebible sin el mestizaje de la traducción constante a cada momento de su recorrido. Mi literatura latinoamericana, mi tradición latinoamericana, es la de la novela que en algún momento del siglo XX rompió con sus lealtades lingüísticas, culturales, abandonó prácticamente la tradición de la novela en lengua española que existía hasta ese momento y se dedicó a buscar contaminaciones, a buscar interferencias de otras lenguas, de otras culturas. En esto, como en tantas otras cosas, todo comienza con Borges. Dostoyevsky dijo en algún momento: todos nosotros, los escritores rusos, todos nosotros salimos del capote de Gogol. Gogol había escrito un cuento que se llamaba El Capote y Dostoyevsky dice: todos salimos de debajo de ese capote, todos somos hijos de Gogol. Bueno, en literatura latinoamericana todos somos hijos de Borges. Borges fue el primero en muchas cosas. Y recordarán ustedes además esa butad que usaba Borges, que usó con frecuencia. Como él creció en una familia anglófila, solía contar que él, la primera vez que leyó Don Quijote, lo leyó en inglés, y que después, cuando leyó el original, pensó que era una mala traducción. Eso decía Borges, para quien la traducción era un lugar importantísimo. En eso fue fundador. Cuando Gabriel García Márquez leyó con 20 años el libro que le cambió la vida, La Metamorfosis de Kafka, lo leyó en la traducción de Borges, en la traducción que había hecho Borges. Años después, muy pocos, un par de años después, leyó Orlando de Virginia Woolf, que fue una influencia enorme. También lo leyó en la traducción de Borges. Orlando, no sé si ustedes conocen esa novela, es una historia de fenómenos sobrenaturales en la que el personaje principal vive a lo largo de 400 años y cambia de sexo
en el curso de su vida. Y hay escenas maravillosas en las que los pájaros mueren congelados de frío en la mitad del vuelo y caen a la tierra. Todo eso marcó a García Márquez. Para mí, esto no lo he leído en ninguna parte, pero que no salga de aquí, pero creo que es un antecedente del realismo mágico, esa novela de Virginia Woolf, Orlando. Y a mí me ha llegado la anécdota de la lectura que hizo García Márquez de Orlando. Era muy joven, no había publicado nada, pero ya su mundo comenzaba a crecer en su cabeza y enfermó. Enfermó mientras viajaba vendiendo enciclopedias por la costa Caribe y tuvo que guardar cama durante un par de meses, y sus amigos de Barranquilla, caritativos, le mandaron una caja de libros. Ahí había Faulkner, había Hemingway, había Virginia Woolf y estaba esta novela, Orlando, que García Márquez leyó, como digo, muy joven, sin haber todavía publicado su primera novela. Y al final del libro anotó su comentario: está muy bien Virginia Woolf, pero imita mucho a Gabriel García Márquez. Él ya tenía clara a dónde iba con su literatura y estaba alimentándola con una traducción de Borges. Todo esto para decir que el oficio de la traducción para mí es inseparable de la que considero mi familia literaria. Siempre he pensado que la traducción es además la mejor escuela de escritura. Se aprende, la razón es evidente, se aprende a escribir leyendo y no hay mejor lector que un traductor. Alguna vez hablando con Javier Marías, él me decía que él escribía sus libros como si fueran traducciones. Es decir, un primer borrador de una página lo trataba como el original de una traducción y su misión era pasar ese borrador a una nueva página en la que quedara mejor, en la que tradujera su primer borrador a una versión definitiva. Marías era un gran traductor. A los 20 y pocos años fue autor de una traducción extraordinaria del Tristan Shandy, de Lawrence Sterne, una novela del siglo XVIII. Y el fenómeno para mí es fascinante porque ilustra también esto que digo, la traducción como el lugar donde aprendemos a escribir. La influencia de Lawrence Sterne en Marías es evidente cuando uno lee esa traducción. Cuando uno lee esa traducción que él hizo con 20 y pocos años, se da cuenta de dónde sale la prosa de todas las almas, primero, y luego de Corazón tan blanco, y luego de Mañana en la batalla piensa en mí, que es la prosa que Marías llevó a su exacerbación, digamos, en esa gran novela que es Tu rostro mañana. Ahí están los procedimientos que aprendió como traductor. Y ver el fenómeno es absolutamente fascinante. En literatura latinoamericana, yo siempre recuerdo a Julio Cortázar. Julio Cortázar fue traductor, se desempeñó como traductor, se ganó la vida como traductor durante muchos años, y a él le debemos grandes traducciones. Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, es una traducción de Julio Cortázar, pero sobre todo, para ilustrar este asunto del aprendizaje, los cuentos de Edgar Allan Poe. Él tradujo la obra completa de Edgar Allan Poe, no solo los cuentos, sino también los ensayos, las críticas, y cuando uno compara eso con su propia obra, con libros como Bestiario, que se publicó en el año 51, antes que la traducción de Poe, o Final de Juego, que es el siguiente libro de cuentos que se publicó en el año 56, el año de la traducción de Poe, se da cuenta de lo mucho que marcó el mundo de Edgar Allan Poe los cuentos de Julio Cortázar. Cuentos de Poe como El gato negro, como Ligeia, como Berenice, están en los cuentos fantásticos de Julio Cortázar. Y la teoría del cuento de Poe, que Poe dejó escrita en una reseña que hizo sobre otro escritor, sobre Nathaniel Hawthorne, ahí es donde habla de la unidad de efecto e impresión del cuento. Ahí es donde habla de que el cuento debe poderse leer de una sola sentada.
Ahí es donde habla de una cantidad de ideas alrededor del cuento como género, una especie de poética del cuento como género que marcó profundamente a Cortázar y que está en los ensayos que Cortázar dedicó al cuento como género. En particular, algunos aspectos del cuento y del cuento breve y sus alrededores, que son ensayos fantásticos. Si aquí hay algún cuentista en potencia, diríjanse a esos ensayos, por favor. Fernando Iwasaki me presentó hace poco, escritor peruano, me presentó hace poco un libro maravilloso de Efraín Cristal sobre Borges como traductor. Ahí se confirma la relación intensa que existió entre el Borges traductor y el Borges creador, autor de traducciones muy personales, muy idiosincrásicas, a veces de las cuales eliminaba las cosas que no le gustaban, como una escena de aborto en una novela de Faulkner. Bien, termino así, con una reflexión sobre una de las convicciones esenciales que están en ese libro de Efraín Cristal maravilloso, la convicción borgiana de que una traducción no tiene por qué ser inferior al original. Ahí no hay solo una idea literaria, sino la sugerencia de unas inquietudes que Borges elaboró en un ensayo maravilloso de los años 30, El escritor argentino y la tradición. Ahí decía que los escritores argentinos no tienen que limitarse a la tradición argentina, que tienen derecho a toda la tradición occidental. Y eso es una libertad que hemos heredado los escritores latinoamericanos y sospecho que de la lengua española. Apropiarnos de todo, traducir el mundo de los otros, apropiarnos de otras lenguas, de otras tradiciones para construir la nuestra. Ese es uno de los grandes legados de esa breve estirpe que se abrió tal vez con Borges y se ha cerrado tal vez con la muerte de Mario Vargas Llosa. Lo que Carlos Fuentes llamó el territorio de la Mancha, que es el territorio de nuestra lengua española, es un lugar de mezclas, es un lugar de aleaciones de las distintas lenguas españolas que hablamos y de esas lenguas españolas con otras lenguas. Y eso es lo que quiero hacer aquí con ustedes, vindicar esos mestizajes, ese territorio de la Mancha que es también un territorio manchado por la impureza de nuestra comunicación, de nuestras lenguas. En pocas palabras, lo que quiero es vindicar aquí con ustedes el arte de mirar el mundo por el revés. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Gabriel. Tiene la palabra ahora el profesor Pablo Quintanilla, es profesor de la Universidad Católica Pontificia del Perú. Es además uno de los máximos expertos en filosofía del lenguaje. Tiene muchísimas publicaciones, no las voy a enumerar porque vamos un poco ajustados de tiempo y le doy la palabra. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? ¿Se oye? Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, señoras y señores, por su gentil asistencia. Juan Diego ha demostrado que la tarea de la traducción es infinita e inacabable. Como señaló Carmen, soy especialista en filosofía del lenguaje, entonces lo que voy a hacer ahora es estudiar, analizar brevemente las relaciones interculturales entre lenguas que tienen tradiciones muy diferentes. La filosofía es una actividad que desde sus inicios ha empleado diversos métodos y muchos de ellos pueden ser válidos simultáneamente, sea para lograr objetivos diferentes o para complementarse mutuamente. Pero quizá el más importante de ellos es el análisis conceptual. Así la filosofía nació y se desarrolló analizando conceptos considerados centrales a la vida humana. Por ejemplo, conocimiento, justificación, verdad, sabiduría, existencia, bien, belleza, justicia, moralidad, etc. Pero la primera pregunta que debería saltarnos es si, al analizar estos conceptos, los filósofos están explorando los significados de palabras que tienen una historia particular en una comunidad de hablantes y que por tanto son contingentes y variables, o están estudiando la realidad universal a la que estos términos refieren. Es decir,
La pregunta es si los filósofos creen, y esta es una primera opción, estar analizando el significado de la palabra episteme, por ejemplo, en el dialecto griego ático del siglo V a.C., o la palabra erkenntnis en cierto momento de la historia del alemán, o el de connaissance en la historia del francés. Nótese que estas tres palabras no tienen el mismo significado y que es discutible que hay una esencia común que compartan, a pesar de ser las tres palabras de lenguas indoeuropeas. Es solo muy recientemente, aunque parezca increíble, que algunos filósofos han caído en la cuenta de que el asunto se complicaría mucho más si tomáramos en consideración las palabras en lenguas no indoeuropeas, no occidentales, que traduciríamos, por ejemplo, por conocimiento, en caso que las haya. La segunda opción es que los filósofos crean que no están estudiando el significado de una palabra, por ejemplo, conocimiento, sino la naturaleza misma del conocimiento, lo que el conocimiento es, que sería algo universal. Si fuera lo primero, el interés filosófico de la empresa estaría más bien limitado. De ser lo segundo, habría que demostrar de qué manera el análisis de una palabra conduce a la comprensión de una realidad que trasciende a esa palabra, sea una estructura cognitiva o sea algo así como una forma platónica que va más allá del significado de la palabra. El análisis conceptual viene acompañado normalmente de lo que se llama intuiciones filosóficas, que son creencias consideradas tan evidentes que no requieren de justificación. Son, por así decirlo, las evidencias de las que parte una argumentación filosófica, dado que una argumentación filosófica tiene que partir de algún sitio. Ejemplos de estas evidencias son: pienso, luego existo, toda acción se realiza conforme a un fin, uno no puede creer algo y su opuesto al mismo tiempo, si uno sabe algo, entonces lo cree, pero si uno lo cree, no necesariamente lo sabe, y así. Ahora bien, la pregunta es si estos conceptos y estas intuiciones consideradas universales desde los orígenes del pensamiento griego realmente lo son. Y en todo caso, ¿cómo podríamos hacer para averiguarlo? Propondré un ejemplo. Desde el diálogo Teeteto de Platón, la filosofía occidental suele asumir como una intuición universal y verdadera, obvia, que un sujeto S sabe o conoce una proposición P si y solo si se dan tres condiciones: que S la cree, que P es verdadera y que S tiene buenas razones para creer que P. Es decir, el conocimiento suele ser entendido como la creencia verdadera justificada. Pero, ¿tenemos razones para suponer que esta definición de conocimiento propuesta por Teeteto es universal a la especie? ¿O que, si no lo es una buena propuesta para explicar lo que es el conocimiento? Voy a comparar ahora esta concepción con los presupuestos epistémicos de algunos conceptos de la lengua quechua. Los conceptos epistémicos de la mayor parte de lenguas indoeuropeas proceden de verbos de percepción, sobre todo percepción visual, aunque no solamente. Por ejemplo, veritas, eidos, gnosis, aletheia, todo alude a ver. Sapere, más bien, alude a sentir en la boca, ¿no? El conocimiento, entonces, es así entendido como un tipo de representación mental. La realidad se nos presenta a los sentidos y la mente los representa a la mente. Por el contrario, la palabra quechua, que comúnmente se traduce por conocimiento, que es yachay, a pesar que hay otras como musyay o rixi, no se asocia a la representación mental, sino al saber hacer algo y tener habilidad para ello, pero al mismo tiempo tener querencia y afecto por esa práctica. De hecho, yachay también significa vivir, morar, residir, así como crear y criar. Aunque estos usos son hoy poco frecuentes, los conocemos por algunas variedades del quechua actualmente existentes en la Sierra Central del Perú y por los primeros diccionarios en castellano, como el anónimo atribuido a Blas Valera de 1586 o el de González Holguín de 1608. Por otra parte, la palabra que se traduce por verdad, chicac,
tampoco connota representación o correspondencia con la realidad, sino asentimiento. De hecho, está etimológicamente asociada al adverbio de afirmación chi, que traduciríamos al castellano como sí. Para continuar comparando la definición occidental de conocimiento como creencia verdadera justificada, con términos análogos en quechua, habría que analizar si las palabras yachay y chicac están inferencialmente relacionadas con algún concepto de justificación. Una traducción aceptable al quechua de justificación es chaninchay, que tiene el significado de valorar algo justamente o de evaluarlo correctamente. Esta palabra viene de chanin, que significa valor, del sufijo factivo cha, que significa hacer. Chaninchay, con la terminación sufijal i, es un verbo en infinitivo con el significado de validar o de dar fe. Chanin connota reconocer el valor de las cosas, de manera que por extensión podría usarse para expresar algo que o está bien o está mal justificado. Asimismo, en el quechua prehispánico no había un verbo para creer, sino para decir, eni. De manera que si yo deseo afirmar, por ejemplo, que alguien cree algo, lo que sostengo es que él lo dice. Fue recién con la llegada de los primeros evangelizadores que ese verbo se empezó a emplear para las creencias religiosas, especialmente en contextos cristianos. El punto entonces es que mientras que en la lengua y en la cultura griega ática del siglo V a.C. había una relación inferencial, es decir, los conceptos tienen relaciones inferenciales entre ellos. Un concepto implica otro. Por ejemplo, saber implica creer, pero creer no implica saber, ¿no? Entonces, mientras que en el siglo V a.C. había una relación inferencial en el griego entre conocimiento, creencia, verdad y justificación, de suerte que se podían interdefinir mutuamente, dando lugar a un modelo explicativo de lo que es conocer algo, sus posibles traducciones al quechua no tienen las mismas relaciones inferenciales, de manera que no sería apropiado proponer la misma concepción de conocimiento. Más aún, el conocimiento y la creencia en quechua se expresan morfológicamente mediante sufijos de evidencialidad, que marcan la evidencia directa, mi, la evidencia indirecta, si, y la evidencia conjetural, cha. Estos sufijos evidenciales marcan la fuente de la información del hablante, cómo sé lo que digo, la actitud epistémica, qué tanto creo o no lo que digo, y mi compromiso epistémico, es decir, si me responsabilizo por lo que estoy diciendo o no. Y este uso es mandatorio, es decir, es obligatorio utilizar estos sufijos en lengua quechua. Ahora bien, las preguntas de fondo son: ¿en qué sentido buena parte de la filosofía occidental es el análisis de las relaciones inferenciales de términos en lenguas indoeuropeas? ¿O en qué sentido va más allá de eso? ¿Y qué provecho podríamos obtener de hacer algo equivalente en lenguas no indoeuropeas, por ejemplo en el quechua? Respecto a lo segundo, en el más austero de los casos, tendríamos una descripción de los presupuestos epistémicos de una lengua con una historia muy distinta, a pesar que tiene 500 años de intervención del castellano. En un escenario más ambicioso, sin embargo, estaríamos explorando las posibles relaciones inferenciales de conceptos epistémicos, algunos de los cuales podrían ser universales a la especie al ser producto de la evolución del cerebro, algo que se instanciaría en todas las lenguas. Pero otras relaciones inferenciales serían solamente culturales. En estos casos, podríamos constatar que una intuición filosófica que resulta obvia para la filosofía occidental no lo es en el quechua ni en otras lenguas no indoeuropeas. De ser así, habríamos encontrado un contraejemplo a una intuición filosófica occidental considerada universal y a las tesis que se desprenden de ella. Esto, a su vez, sería un aporte
a la filosofía occidental porque le exigiría ser más cautelosa cuando pretende hacer afirmaciones con carácter de universalidad, que es casi siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Quintanilla. Tiene la palabra Nuria Morgado, que es catedrática en Le CUNY, es además directora de la Academia Norteamericana de la Lengua, autora de numerosos trabajos también sobre filosofía del lenguaje, con atención particular a la cuestión feminista. Muchas gracias, Karma. Es un honor para mí estar en este panel y gracias a todos y a todas ustedes por estar aquí. Vivimos en un tiempo en que las culturas se rozan, se entrelazan y se transforman con una rapidez sin precedentes. En medio de este vértigo, la pregunta por el entendimiento entre los seres humanos, por la palabra que nos une y nos separa, se vuelve esencial. Las fronteras geográficas, simbólicas y lingüísticas se diluyen, pero la comprensión entre los pueblos no siempre avanza al mismo ritmo que su contacto. De ahí que el diálogo intercultural se haya convertido en una necesidad moral, filosófica y política. El término diálogo intercultural alude a una comunicación genuina entre culturas distintas, un proceso en el que se comparten visiones del mundo, se negocian significados y se construyen entendimientos comunes. En los contextos lingüísticos, este diálogo implica el encuentro entre hablantes de diferentes lenguas o variedades dialectales. Aquí, la traducción desempeña un papel esencial, no solo la traducción de palabras, sino también la traducción cultural, ese delicado arte de trasladar contextos, gestos y referencias. Como señaló Paul Ricoeur, traducir es un acto de hospitalidad lingüística, una forma de apertura ética hacia el otro. En este sentido, el diálogo intercultural no consiste simplemente en intercambiar palabras, sino en tender puentes entre mundos culturales. El binomio unidad-diversidad representa una tensión fundamental en este proceso. Desde una perspectiva filosófica remite al problema clásico de lo uno y lo múltiple. ¿Cómo puede haber entendimiento universal si las formas de vida, las lenguas y las culturas son tan diversas? Aquí resulta esclarecedor el pensamiento de Wittgenstein, quien con su célebre afirmación de que los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo, no solo se refiere al lenguaje como sistema de signos, sino a las formas de vida que las palabras encarnan. Cada lengua expresa un modo particular de habitar el mundo, un entramado de costumbres, valores y percepciones compartidas. Así, la diversidad lingüística implica también una diversidad de formas de pensar y de sentir. Sin embargo, esta pluralidad no condena al aislamiento. Para Wittgenstein, los miembros de distintas comunidades conceptuales pueden entrar en diálogo porque existen puentes posibles entre esas formas de vida. Otras visiones del mundo son accesibles a nosotros y el encuentro con ellas puede transformar nuestras propias perspectivas. De este modo, la diversidad no niega la unidad, la funda dinámicamente. La verdad no se halla en un punto fijo, sino en el movimiento mismo del encuentro entre horizontes distintos. El filósofo Hans Gadamer retoma esta intuición al afirmar que en cada palabra habita la voz de los otros y que toda conversación auténtica produce una fusión de horizontes, un encuentro en el que ambos interlocutores amplían su comprensión del mundo, porque comprender no significa asimilar al otro, sino dejar que su palabra nos transforme. En la misma línea, Ricoeur define el diálogo como un acto de hospitalidad lingüística, como había mencionado antes, que es una ética de la escucha que acoge la diferencia sin pretender eliminarla. Esa búsqueda compartida de sentido tiene también su expresión poética en el poeta español Antonio Machado, quien nos invita a trascender el individualismo cognitivo. En una de sus canciones dice así, Antonio Machado, ¿tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. En la tradición española, Antonio Machado encarna con singular lucidez esta conciencia de la otredad.
sugiere que la verdad no se posee individualmente, sino que se busca en compañía, en el tránsito entre las perspectivas. Esa invitación al diálogo es, en el fondo, una ética de la alteridad. Machado intuyó ese algo esencial, que el lenguaje no es propiedad del yo, sino un territorio compartido. Nombrar es dudar, y dudar es abrirse al otro. En ese espacio, entre la certeza y la pregunta, entre la palabra propia y la ajena, germina la comunión cordial que él tanto buscaba, una unidad que no excluye, sino que abraza. Esa misma comunión cordial está en el corazón del diálogo intercultural. Dialogar, entonces, no es imponer una visión ni renunciar a la propia, es abrir una tercera vía, un territorio común donde la comprensión se construye de manera compartida. De este modo, el diálogo intercultural no es solo posible, sino necesario. El lenguaje mismo es su condición. Así, en diálogo con Wittgenstein, Gadamer, Ricoeur, Machado, podemos afirmar que la unidad no consiste en la uniformidad, sino en la posibilidad de comunicación entre formas de vida diversas. La unidad verdadera no es la de lo idéntico, sino la de lo dialogante, una unidad que se gesta en el intercambio, en la búsqueda compartida de sentido. Esta tensión entre unidad y diversidad puede entenderse entonces como creativa y fecunda. Las diferencias impulsan el diálogo y el sentido de unidad ofrece un horizonte ético para ese diálogo. En este marco, el idioma español constituye un ejemplo vivo de cómo unidad y diversidad pueden coexistir armónicamente dentro de una misma comunidad lingüística. El español es, en esencia, una lengua mestiza, forjada por siglos de contacto, resistencia y creación. Su mestizaje es su mayor fuerza, es la raíz de su riqueza expresiva y su apertura cultural. Cada acento, cada palabra regional es una forma de pensar el mundo desde un matiz distinto. Podríamos decir que el español, más que un idioma, es un territorio filosófico, una casa común donde dialogan las diferencias. Su unidad no borra la pluralidad de voces, acentos y modos de decir que lo conforman, sino que las entrelaza. Es, en sí mismo, un laboratorio vivo del diálogo intercultural. La filosofía del lenguaje nos enseña que comprender no es traducir literalmente, sino interpretar, y toda interpretación es un acto de apertura al otro. En el acto de hablar se juega la posibilidad de un mundo compartido. Por eso, la interculturalidad es un desafío permanente, porque la unidad nunca está lograda y la diversidad nunca se agota. El diálogo requiere vigilancia constante contra la tentación de cerrar el sentido, de absolutizar la propia palabra. Requiere humildad epistemológica, la conciencia de que mi lenguaje, mi cultura, mi verdad no son el todo. Y aquí vuelve Machado, con su fe cordial, con su escepticismo fraterno. Nos invita a pensar que el otro no es un enemigo ni una sombra, sino una posibilidad de expansión. Machado dice: converso con el hombre que siempre va conmigo. Ese hombre interior, yo diría ese humano, hombre, mujer, humano, interior, esa alteridad íntima es también símbolo del otro real que nos interpela fuera de nosotros. Escucharlo es escucharnos mejor. Así, unidad y diversidad dejan de ser conceptos abstractos para convertirse en una práctica de pensar con el otro, sentir con el otro, hablar con el otro, la de construir a través del lenguaje un mundo más humano. Porque, como intuía Machado, en cada diálogo verdadero late la esperanza de una unidad que no uniforma, sino que humaniza. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Creo que hemos cumplido con el tiempo y creo que ha sido un panel muy interesante. Gracias y gracias a ustedes por su asistencia.
De nuevo. Arequipa, ciudad de tradiciones y de gente laboriosa, será el escenario del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española. Reflexionaremos sobre un idioma que une y hermana. Nos reuniremos del 14 al 17 de octubre, aquí en Arequipa, para celebrar nuestra lengua. El escribano de Cabildo, Oquilca Camayoc. Una ilustración que pertenece a la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Es la inspiración del logo del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa, Cile Arequipa. Representa el paso de las culturas andinas, que eran orales a la cultura letrada, la cual se inició en el Virreinato del Perú durante el siglo XVI con la llegada de la lengua española y la escritura alfabética. El documento del año 1615, de más de 1000 páginas y 398 ilustraciones, fue dirigido a Rey Felipe III de España. Guamán Poma, considerado el primer cronista de raíces indígenas, solicitaba una reforma del gobierno virreinal. Pluma, tintero, hojas, un rosario y un hombre de vestimenta inca concentrado en su escritura. Simbolizan el mestizaje y la interculturalidad, que son uno de los ejes del Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa, Cile Arequipa. 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, Arequipa, Perú, 2025. Arequipa, ciudad labrada por su gente laboriosa con el material surgido de las entrañas de sus volcanes. Ciudad de arraigadas tradiciones y protagonismo cívico en la historia del Perú. Ciudad que crece y se transforma, uniendo los desafíos del porvenir con las huellas de su historia viva. Por primera vez, esta ciudad, ejemplo de integración creativa entre culturas, será el escenario para reflexionar sobre el patrimonio y los retos de nuestro idioma común. La lengua española. Un idioma que se nutre del mestizaje y la interculturalidad. Así será, y gozosos diremos, es mi patria el globo entero, hermano soy, del indio y del ibero. Un idioma que puede expresar mensajes de forma clara y accesible. Tan clara como el agua. Un idioma que seguirá evolucionando junto a las culturas digitales y la inteligencia artificial, y que podrá acercar a los más jóvenes al notable escritor que nos convocó para decirles, anunciándoselos con enorme alegría, que la próxima reunión tendrá lugar en mi tierra natal, en la ciudad de Arequipa, que estoy seguro va a recibirlos a todos ustedes con los brazos abiertos. Aquí nos reuniremos para celebrar nuestra lengua como un idioma que incluye, une y hermana. Aquí compartiremos historias, experiencias y anhelos. Aquí, donde el mestizaje se encarna en su gente y su arquitectura, crearemos un espacio para debatir y proyectar nuestro idioma hacia el futuro. Aquí, en Arequipa. Décimo Congreso Internacional de la Lengua Española, Arequipa, Perú, 2025.